a mirar versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Gloria a Dios. Después de la muerte de Josué, como dice acá la palabra que acabamos de leer, la tribu de Judá, ¿vio?, tomó el liderazgo en la guerra contra los cananeos al sur. No se olvide que la tierra a la cual Dios los estaba llevando era una tierra que estaba habitada. Ellos tenían que conquistarla a la tierra. Amén. Y bueno, y acá comienza la conquista, ¿vio? Comienza la conquista. Encontramos acá que a pesar de que Dios prometió darles la victoria a Judá, ya el pasaje dice que Dios ya se la había entregado. Judá, ¿qué hizo? Buscó la ayuda de la tribu de Simeón, su hermano, mostrando así su falta de fe para depender completamente, ¿sabe de qué? De la palabra de Dios. Le faltó decisión, le faltó fe, ¿verdad? Le faltó obediencia, le faltó obediencia. Hoy también nosotros debemos de depender, ¿sabe de qué? De la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No nos olvidemos que la palabra de Dios es personal. Él tenía una palabra y era para él. Él tenía que haberse afianzado en la palabra, haberla tomado la palabra para él y haber salido a la conquista de esa tierra a la cual Dios le estaba dando. Dios le estaba llamando para darle. Amén. Seguimos. Versículo 8. Seguimos hablando de Judá. Judá, una de las tribus, ¿verdad? Tuvo cierto éxito contra Jerusalén. Vamos a leer el verso 8. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes, bueno, a filo de espada, dice ahí. Pero ni Judá ni Benjamín pudieron sacar a los jebuseos de su fortaleza, a una de las de los tribus que había, de los habitantes que habían en la tierra. Esto no se hizo hasta en los días de David. En 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 a 7, que después vamos a llegar seguramente. Hoy no, por cierto que no. Hasta en esos días recién se van a poder expulsar o sacar de la tierra a los jebuseos. Ellos no pudieron ahora sacarlos. Ni Benjamín ni Judá. Ni Judá ni Benjamín pudieron. Seguimos. Versículo 16. Encontramos ahí que los ceneos, versículo 16, los hijos del ceneo, el suegro de Moisés, dice ahí, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Los ceneos no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Continuaron habitando ahí, dice la palabra, con los hijos de Judá, aunque nunca se convirtieron.
aunque nunca se convirtieron. Tremendo, ¿no? O sea, siempre fueron un estorbo. Siempre fueron un estorbo para Judá y para las demás tribus. Ellos hicieron alianza con ellos y entonces eso les fue para ellos una carga. Tremendo. Seguimos. Y respecto a esto tenemos que decir que el pecado, aplicándolo a nuestras vidas también, el pecado no juzgado sobrevive y más tarde tiene que ser enfrentado. Si ellos hubieran tomado cuenta de un principio no hacer alianza con el enemigo, no hubieran tenido problemas más adelante. Y comparándolo con el pecado que nos asedia, porque sabe que el pecado a todos, aún a nosotros que creemos en Cristo, el pecado nos asedia también, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que ir siempre a la cruz de Cristo. Tenemos que, como alguien dijo, morir cada día a nuestra vieja naturaleza, egoísta, independiente. Porque si no, ¿verdad? El pecado no tratado, no resuelto en la cruz, ¿verdad? No llevado delante del Señor, sobrevive, ¿verdad? Y más tarde tiene que ser enfrentado. Va a llegar un momento que si no se toma cuenta con el pecado y nos arrepentimos, ¿verdad? Y le decimos al Señor que nos ayude, va a haber un momento que el pecado nos va a asfixiar, ¿verdad? Hay gente que a veces dice, no, es un pecadillo, pero en realidad no hay pecadillos. El pecado es pecado. Lo que parece que a veces algo pequeñito se convierte luego en algo que es, ¿verdad? Como una bola de nieve, ¿vio? Que va creciendo, y cuando quiere acordarlo, asfixia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? El pecado entonces debe ser abandonado. Esa es la realidad. Amén. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdanos. Él nos limpia con su sangre, pero después también hay una parte que me corresponde a mí, ¿verdad? Santificarme, limpiarme. Dicen los comentaristas bíblicos, dice que hay dos clases de santidad, ¿verdad? La santidad que viene de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos declara santos, y la santidad que nos corresponde a nosotros. O sea, que ya conocemos al Señor de acuerdo a la luz que Dios nos va dando, nos vamos limpiando. Y vamos estando cada día a cuenta. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, bendito sea el Señor. Seguimos, capítulo 2 de Jueces, los versículos del 6 al 10, ahí encontramos que repasan el fin de la vida de Josué. Josué, más o menos el tiempo que encontramos del libro de Josué es alrededor de 25 años. En el libro de Josué encontramos una trayectoria de 25 años aproximado. Acá en Jueces, más o menos son unos 300 años. En el libro de Jueces que vamos a, desde el capítulo 1 al final, vamos a estar recorriendo. 300 años, ¿verdad? Pero 300 años que usted va a ver ahora más adelante que fueron años de mucha decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Los versículos 6 al 10 repasan el fin de la vida de Josué y la generación que le sobrevivió a él. En Deuteronomio 6 el Señor dio unos mandatos específicos a su pueblo, y la desobediencia a los mandatos de Dios condujo a la triste situación que encontramos en el versículo 10 acá, que dice: y toda aquella generación
también fue reunida a sus padres. ¿Mm? Es decir, perecieron, murieron físicamente. ¿Vio? ¿Por causa de qué? De la desobediencia. ¿Mm? La falta de liderazgo espiritual de aquel tiempo resultó en la correspondiente desobediencia del pueblo de Dios. Es decir, no había un líder que se levantara, ¿verdad? Y que dijera, hermanos, tenemos que agradar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. No había un dirigente en aquel tiempo que eh, se levantara y que dijera, vamos a postrarnos delante de Dios, vamos a agradar a Dios, vamos a buscar a Dios. No, no había. La falta entonces de liderazgo llevó al pueblo a desobedecer. La generación previa no había enseñado a sus hijos el temor de Jehová ni a guardar sus mandamientos. La negligencia de los padres produjo la apostasía de sus hijos. Algo para reflexionar, ¿no? A nosotros que somos padres, abuelos, que Dios nos ayude, ¿no? A sembrar en nuestros hijos y en nuestros nietos la palabra de Dios. Aunque sea algún chispazo, ¿vio? Porque a veces, bueno, los chiquilines, sus hijos o sus nietos vienen a la iglesia, pero a veces no vienen a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero siempre tenemos un bocadillo, ¿vio? Una palabrita, una palabra, ¿vio? Respeto al Señor, que el Señor les ama, que el Señor quiere hacer algo con ellos también, si ellos se lo permiten. ¿Mm? Y poco a poco vamos sembrando la palabra, vamos sembrando la semilla, y en un momento esa palabra, esa semilla, ¿qué hace? Germina y da fruto. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, capítulo 2, verso 11 al capítulo 3, verso 6. Vamos a encontrar ahí una síntesis del periodo entero de los jueces. Vio esos 300 años que yo le decía aproximado, trazan el ciclo de 4 pasos que caracterizaba este tiempo. Acá van los pasos. Primer paso, pecado. Había pecado. Segundo paso, ¿qué había? Servidumbre. Por causa de que pecaban, venía el enemigo, se les llevaba las cosechas y además a veces se los llevaban a ellos también en cautiverio. Tercer paso, había súplica, había ruegos, se arrepentían. Y el cuarto paso, Dios levantaba un juez, que era el juez, ¿sabe quién era, no? Era como un gobernador de aquel tiempo. Era como un gobernador, un dirigente, ¿vio? Y Dios lo levantaba y lo usaba y les daba la libertad, ¿verdad? Este patrón de comportamiento, ¿me va entendiendo? ¿Lo va siguiendo? ¿Sí? Este patrón de comportamiento también se ha descrito como rebelión, se rebelaban, ¿vio? Retribución, porque lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Cosecha, ¿sabía? Sí. Y luego arrepentimiento. Claro, cuando como está dicho, cuando el zapato aprieta, ¿vio? Clamamos, nos arrepentimos. Y entonces Dios en su amor y en su misericordia les levantaba un gobernador, un libertador, ¿verdad? Y les daba un tiempo de descanso. Digo, el tiempo estaba supereditado, ¿sabe a qué? No a que Dios decía, bueno, ya está, ya no les doy más tiempo de descanso. Estaba supereditado a lo que ellos hacían. Porque vez tras vez, ¿qué hacían? Lo mismo. Se rebelaban, Dios permitía que vinieran los enemigos, se arrepentían y Dios les daba descanso. A veces les duraba el descanso un buen tiempo porque estaban agradando a Dios, agradaban a Dios, buscaban a Dios. Pero cuando se olvidaban de Dios, Dios permitía que el enemigo, ¿verdad?, viniera
y se les llevara las cosechas, los llevaran a ellos, a veces en cautiverio, así que tremendo, ¿no?